Les aconsejo, dijo Ricardo mientras se levantaba. Estaba borracho como una cuba y no sabía qué quería aconsejarnos. Vamos, vamos. Salieron del comedor y Astarita y yo nos quedamos solos, sentados cada uno a un extremo de la mesa. Un rayo de sol que entraba por la ventana iluminaba brillante los platos en desorden y llenos de cáscaras de fruta, los vasos a medio vaciar y los cubiertos sucios. La expresión de Astarita, aunque el sol le daba en la cara, seguía triste y oscura. Había satisfecho su deseo, pero seguía experimentando y se veía en las miradas que me lanzaba la misma borrascosa intensidad de los primeros momentos de nuestro encuentro. En aquel momento sentí compasión por él, a pesar del daño que me había hecho. Comprendí que había sido muy desgraciado antes de poseerme y que ahora, después, seguía siendo igual de desdichado. Antes sufría porque me deseaba y ahora porque yo no correspondía a su amor. La piedad es el peor enemigo del amor. Si lo hubiera odiado, es posible que él hubiese podido esperar que un día llegara a quererlo. Y no lo odiaba, sino que sentía compasión por él y me daba cuenta de que nunca me iba a inspirar más que un sentimiento de frialdad y de repugnancia. En silencio permanecimos largo rato en aquella habitación llena de sol, mientras esperábamos el regreso de Gisela y de Ricardo. Astarita fumaba sin descanso, encendía un cigarrillo con la colilla del anterior y todavía fumando me dirigía entre las nubes de humo con que rabiosamente se envolvía las miradas elocuentes de quien quisiera hablar y no se atreve a hacerlo. Me había sentado al lado de la mesa con las piernas cruzadas y ponía toda mi mente en un solo deseo: irme. No me sentía cansada ni avergonzada. Hubiera preferido estar sola para reflexionar a mi gusto acerca de lo ocurrido. En ese gran deseo de marcharme, mi cabeza vacía se distraía en inútiles observaciones. La perla que Astarita llevaba en la corbata, el dibujo del papel de la pared, una mosca que paseaba por el borde de un vaso, una manchita de tomate que, comiendo la pasta asciutta, me había hecho en la blusa y me retaba contra mí por no encontrarme en condiciones de pensar en cosas más serias. Esa inutilidad me vino bien cuando Astarita, tras un larguísimo silencio, venció por fin su timidez y me preguntó con voz sofocada: ¿en qué pensás? Reflexioné un momento y contesté con sencillez: tengo una uña rota y me estaba preguntando cuándo y dónde me la habré roto. Era verdad, pero él puso una cara amarga e incrédula y desde aquel momento pareció renunciar definitivamente a dirigirme la palabra. Al fin volvieron Gisela y Ricardo, un poco ajetreados, tan alegres y despreocupados como antes. Se extrañaron de encontrarnos tan callados y serios. Ya era tarde, y a ellos hacer el amor, al revés que a Astarita, les surtía el efecto de un tranquilizante. Gisela se mostró incluso afectuosa conmigo, sin la excitación y la crueldad que había manifestado antes y después del chantage de Astarita, y a punto estuve de pensar que ese chantage había sido para ella aquel día un condimento nuevo y sensual para sus insípidas relaciones con Ricardo. En la escalera, Gisela me abrazó por la cintura y murmuró: ¿por qué pones esa cara? Si estás preocupada por lo de Gino, podés estar tranquila. Ni yo ni Ricardo vamos a hablar con nadie. Estoy cansada, le mentí. No soy rencorosa. Y bastó el brazo de Gisela alrededor de mi cintura para disipar mi resentimiento. También yo estoy cansada, repuso. Me ha dado mucho viento en la cara. Y al cabo de un rato se detuvo en la puerta del restaurante mientras los dos hombres se adelantaban hacia el coche y murmuró: no estarás enojada conmigo por lo que pasó. Imagínate, le contesté.
¿Qué tenés que ver en todo eso? Y así, después de haber exprimido de su intriga el jugo de las diversas satisfacciones que se había prometido, quería asegurarse también de que yo no conservaba ningún rencor contra ella. Creía entenderla bien, y precisamente por eso, porque temía que ella comprendiera que la había entendido y se ofendiera, quise disipar sus dudas y mostrarme afectuosa. Volví el rostro hacia ella y le besé una mejilla y añadí: ¿por qué iba a estar enojada con vos? Vos siempre has pensado que debía dejar a Gino e ir con Astarita. Eso es, aprobó con énfasis, y lo sigo pensando, pero tengo miedo de que nunca me lo perdone. Parecía ansiosa y yo, por un curioso contagio, estaba todavía más ansiosa que ella porque temía que adivinara mis verdaderos sentimientos. Se ve que no me conoces, repuse con sencillez. Ya sé que vos querías que dejara a Gino porque me querés y te disgusta que yo no vele por mis propios intereses. Y puede ser que tengas razón. Tranquilizada por esta última mentira, me tomó por el brazo y me dijo en un tono de conversación confidencial y tranquila: tenés que comprenderme, Astarita o cualquier otro, pero no Gino. Si supieras lo que siento cuando veo una chica tan guapa como vos, ¿cómo perdés tu tiempo así? Preguntáselo a Ricardo. No hago más que hablarle de vos todo el día. Como de costumbre, hablaba sin trabas y yo procuraba asentir a todo lo que decía. Así llegamos al coche, volvimos a ocupar los mismos sitios de antes y nos pusimos en marcha. Ninguno de los cuatro habló durante el viaje de regreso. Astarita me miraba, seguía mirándome, aunque con más mortificación que deseo. Sus miradas ya ni me molestaban, y no sentía, como por la mañana, el deseo de hablarme y de mostrarme cortés con él. Respiraba a gusto el aire que me daba en la cara por la ventanilla abierta y maquinalmente comprobaba en los hitos de la carretera la distancia que nos separaba de Roma. De pronto sentí que la mano de Astarita rozaba la mía y noté que intentaba dejar en la palma de mi mano algo, como un papel. Asombrada, pensé que como no se atrevía a hablarme, había recurrido al sistema de las cartas para comunicarse conmigo. Y bajé los ojos y vi que era un billete de banco, doblado en 4. Él me miraba fijamente mientras intentaba hacerme cerrar los dedos sobre el billete. Por un momento tuve la idea de arrojárselo en la cara. Al mismo tiempo me di cuenta de que habría realizado un acto externo, inspirado más por un ánimo de imitación que por un profundo impulso del alma. Me asombró el sentimiento que experimenté en aquel momento y después, siempre que he recibido dinero de los hombres, no he vuelto a experimentarlo con tanta claridad ni tan intensamente. Era un sentimiento de complicidad y de acuerdo sensual como ninguna de sus caricias había logrado inspirarme en la habitación del restaurante. Un sentimiento, digo, de sujeción inevitable que de una sola vez me reveló todo un aspecto de mi carácter que yo ignoraba. Sabía, desde luego, que debía rechazar aquel dinero, pero al mismo tiempo me daba cuenta de que deseaba aceptarlo, y no tanto por avidez como por el nuevo placer que el ofrecimiento despertaba en mi alma. Aun cuando había decidido aceptarlo, insinué el gesto de rechazar el billete, y aunque ese gesto fue instintivo, no tuvo intención alguna de cálculo. Astarita insistió sin dejar de mirarme a los ojos, y entonces pasé el billete de la mano derecha a mi mano izquierda. Me invadía una extraña sensación. Sentía un ardor en el rostro y la turbación en la respiración. Si Astarita hubiese podido adivinar en aquel momento mis sentimientos, había podido pensar que lo amaba. Nada era menos verdadero. Era solo el dinero y la forma y el motivo por el que se me daba lo que ocupaba con tanta fuerza mi mente. Sentí cómo Astarita me tomaba la mano y se la llevaba a los labios. Dejé que la besara y después la retiré.
No volvimos a mirarnos hasta la llegada a Roma. Una vez en la ciudad nos separamos todos como fugitivos, como si cada uno de nosotros supiera haber cometido un delito y tuviera urgencia solo para ir a esconderse. Y en realidad, algo muy semejante a un delito habíamos cometido todos aquel día. Ricardo por tontería, Gisela por envidia, Astarita por concupiscencia y yo por inexperiencia. Gisela me citó para el día siguiente para ir a posar. Ricardo me deseó las buenas noches y Astarita no supo hacer otra cosa que estrechar silenciosamente mi mano, serio y turbado. Me habían acompañado hasta mi casa y a pesar del cansancio y del remordimiento que sentía, recuerdo que no pude menos que experimentar una sensación de vanidad complacida cuando bajé de aquel hermoso automóvil ante mi puerta, bajo las miradas de la familia del ferroviario, nuestros vecinos que nos observaban desde la ventana. Fui a encerrarme a mi habitación y por primera vez examiné el dinero. Descubrí que no era uno, sino 3 billetes de 1000, y por un momento, sentada en el borde de la cama, casi me sentí feliz. Aquel dinero no solo bastaba para pagar los últimos plazos de los muebles, sino para comprar también alguna otra cosa que necesitaba. Era más dinero del que nunca había tenido, y no me cansaba de mirar y tocar los billetes. Mi antigua pobreza me hacía aquel espectáculo más que agradable, incluso increíble. Tuve que mirar un buen rato los billetes, como había mirado mis muebles, para convencerme definitivamente de que me pertenecían.